Bueno, buenos días. Muchas gracias al canciller Marcelo Sánchez Orondo, a Su Majestad la Reina Silvia. Entiendo que tenemos que tratar de enfocar la discusión sobre el narcotráfico en el contexto de lo que es el crimen organizado y en el contexto de esta sociedad que Francisco cuestiona como un paradigma tecnocrático que está en crisis, que impulsa un consumismo desenfrenado, y ese consumismo desenfrenado provoca a su vez también un descarte desenfrenado de seres humanos. Descarte a nivel de refugiados, descarte a nivel de migrantes, descarte a nivel de nuevas formas de esclavitud, y esta extraordinaria vulnerabilidad es lo que permite que crezca esto que Francisco llama capitalismo aventurero. Este capitalismo aventurero no es más ni menos que lo que técnicamente conocemos como crimen organizado y popularmente conocemos como mafia, ¿sí? Y tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con el tráfico de órganos, tiene que ver con la trata laboral, tiene que ver con la trata sexual, tiene que ver con su aspecto más sutil, pero no menos grave, que es el lavado de dinero. Y esto tiene que ver con el secreto bancario, y esto tiene que ver con los paraísos fiscales. Es decir, hay toda una industria montada alrededor del descarte, alrededor de la vulnerabilidad, y en la medida en que no garanticemos tierra, techo y trabajo, en la medida en que no reconstruyamos la comunidad alrededor del deporte, la cultura, el trabajo, y devolvamos el sentido de la vida a la juventud, ¿sí?, toda lucha contra el narcotráfico está destinada de antemano al fracaso. De hecho, han fracasado las dos versiones. Ha fracasado la versión militarista, que no atiende la cuestión social y ha gastado más de 100.000 millones de dólares en la última década sin ningún resultado, ni siquiera en términos cuantitativos. Y ha fracasado también aquellos partidarios de la reducción de daño, donde en los países que se ha aplicado han tenido graves problemas de salud y presupuestos de salud que son insustentables. Por lo tanto, podemos seguir debatiendo si hacemos como sí. ¿Qué sería hacer como sí? Hacer como sí sería seguir haciendo estadística en los eslabones más débiles de la cadena, sin continuar nunca la ruta del dinero hasta llegar a los paraísos fiscales. Podríamos hacer como sí, ¿sí?, ofreciendo, digamos, a la estadística pública o de los diarios una determinada cantidad de droga decomisada cuando todo el mundo sabe que hay una cantidad que se ha quedado, digamos, en el camino de la corrupción estatal. Entonces digo, esto a modo introductorio, voy a proponer una serie de medidas concretas que me parece, o interpreto, que tienen que ver con experiencias que se han hecho en diversas comunidades y con lo que Francisco plantea en las líneas del Laudato Si. Pero lo primero que tenemos que entender es que estamos frente a un problema sistémico y que el abordaje no es ni la militarización ni la despenalización, sino que el abordaje es sacarle el agua al pez, ¿sí? El abordaje es concretamente volver a recuperar el sentido de la vida, que es lo que en este momento no tienen millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, millones de refugiados, millones de migrantes por razones económicas, ¿sí?, que están en una situación de franca desesperación y que en esa franca desesperación encuentra su caldo de cultivo y hunde en sus raíces la mafia del crimen organizado. Mafia del crimen organizado que nunca puede actuar en soledad. El crimen organizado no es lo mismo que robar dinero a una persona de un bolsillo en un colectivo, ¿sí? El crimen organizado requiere de una organización y de una logística que va desde el delito hasta su lavado de dinero y que no se puede hacer sin territorio liberado y que no se puede hacer sin complicidad estatal. Acá hay un compañero italiano que ha participado de lo que fue la génesis del Manipulite de abajo hacia arriba, y ellos han acuñado una palabra muy interesante que se llama mafiosidad. La mafiosidad es una especie de matrimonio o de relación promiscua entre el crimen organizado y el Estado corrupto.
Porque cuando el narcotráfico es reiterado y creciente, cuando la trata es reiterada y creciente, cuando el tráfico de órganos, China, es reiterado y creciente, no puede ocurrir si no hay complicidad estatal. Entonces no nos podemos hacer los distraídos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Highland. Esta es una oportunidad histórica. Tenemos un líder que está reconocido como líder moral mundial históricamente. Por lo tanto, tenemos que tratar de estar a la altura de esa historia, por lo menos a la altura de sus sandalias, ¿sí? Y tratar de enfocar la cuestión desde el punto de vista de cómo la plantea Francisco en el Laudato Si. O sea que hay un sistema en crisis. Hay un consumismo desenfrenado y hay un descarte desenfrenado. La primera cuestión que tenemos que ver es que los canales a través de los cuales habitualmente se transmitían los valores en una sociedad y que eran anticuerpos, hoy están en crisis, ¿sí? La familia, la escuela, instituciones básicas que están en crisis básicamente porque esta sociedad tecnocrática, ¿sí? De alguna manera presenta, digamos todo el tiempo, una cosificación de la cuestión, una deificación del tener, una edificación de la sociedad alrededor de la máxima ganancia y alrededor del Dios dinero. Entonces lo primero que tenemos que hacer es una reconstrucción de los valores. Esa reconstrucción de los valores que implica un trabajo preventivo, que implica un trabajo de contención y de reinserción de las víctimas, que implica un combate a las mafias, no se puede hacer de otra manera más que en red. Segmentadamente es imposible enfrentar al narcotráfico o a cualquier variante del crimen organizado, porque el crimen organizado actúa en red, ¿sí? Tiene sus soldados, tiene sus campanas, pero también tiene sus banqueros, y en el medio tiene toda una logística armada y una serie de funcionarios estatales cómplices. Por lo tanto, no podemos combatir al crimen organizado si no es en red. O sea, acá cuando utilizamos la palabra cooperación, casi la estamos diciendo como condición sine qua non, como obligación. O sea, el trabajo en red entre los tres poderes del Estado, entre las diferentes naciones y entre los estados y las comunidades, es la única forma de generar anticuerpos para poder combatir eficazmente este delito, para poder prevenir y para poder rescatar y reinsertar a las víctimas. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es el criterio de bloque de legalidad. Obviamente los mafiosos tienen los mejores abogados, obviamente tienen contactos en el Estado, obviamente tienen contactos en la justicia, obviamente tienen una extraordinaria capacidad de poder eludir procesos punitivos de tipo penal. Bueno, por eso hay que tener un trabajo en red y un criterio de bloque de legalidad. Uno nunca tiene que olvidarse que Al Capone fue preso por no pagar impuestos. ¿Pero por qué fue preso? Porque había una voluntad política del Estado de terminar con la mafia de Al Capone. Entonces se le buscó la vuelta para ver por qué aspecto jurídico se podía detener a alguien que todo el mundo sabía que era mafioso, pero el señor manejaba mucho dinero y tenía mucha influencia y corrompía mucha justicia, entonces era difícil encontrarle de alguna manera la evidencia, jurídicamente hablando, que lo pudiera detener. Entonces, si las sociedades se defienden frente al crimen organizado en red, interactuando entre países, interactuando entre el Estado y las comunidades, e interactuando con un criterio de bloque de legalidad, es probable que tengan mayor eficacia. La segunda cuestión es que el seguir la ruta del dinero significa lo que decía Highland, o sea, hay que ir confiscando y reutilizando los bienes de la mafia. O sea, porque lo que tiene de común denominador la trata, el narcotráfico, el tráfico de órganos, todo esto que llamamos crimen organizado, es que es una forma de acumulación mafiosa de capital que obtiene dinero muy rápidamente, ¿sí?, sobre la base de liberar territorios y sobre la base de cierta complicidad estatal. Por lo tanto, el talón de Aquiles, por lo tanto, el punto débil del crimen organizado consiste en sus bienes. Si nosotros no desmantelamos sus bienes y no los reutilizamos socialmente, y solamente nos quedamos con la detención de los eslabones más débiles de la cadena, estamos condenados al fracaso y estamos haciendo un como si para hacer estadísticas, pero no estamos derrotando ciertamente a la mafia.
seguir la ruta del dinero y confiscar no significa solamente detenerse en la puerta del búnker que hace acopio de droga o detenerse en la puerta de la cocina, sino llegar hasta el paraíso fiscal, romper el secreto bancario y llegar hasta donde está el fruto del lavado de dinero de esa actividad producto de la cultura de la muerte. Esto es lo que tenemos que tener claro. O sea, si nosotros vamos a permitir esa cultura de la muerte o no. Cuando se hizo la cumbre de jueces aquí en junio, hubo jueces que con buen tino señalaron las dificultades que tenían para poder obtener información bancaria cuando empezaban a seguir la ruta del dinero de los corruptos en países que supuestamente son países paradigma de la civilización y paradigma de los valores, pero que parece que cuando de alguna manera el delincuente logró bancarizar el fruto del delito, pasa a ser un señor formal y cortés, ¿sí? Entonces ya no se puede requerir ninguna información. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos que ver el problema de raíz, ¿sí? Esto genera dinero, esto se hace por dinero y por lo tanto hay que seguir, confiscar, incautar y reutilizar todo ese dinero que es producto de la cultura de la muerte y ponerlo al servicio de la cultura de la vida. Otra cuestión que es central es que el sacarle el agua al pez implica generar a nivel público, a nivel gratuito, a nivel, o por lo menos de acceso masivo, una red de cultura, una red de deporte, una red de sentido, ¿sí? Para que las sociedades y sobre todo los jóvenes se sientan incluidos, ¿sí? Y no se sientan tentados de caer concretamente en las adicciones. O sea, porque lo que genera, o de alguna manera la antesala de la adicción, en general es la angustia existencial, la vulnerabilidad, la pobreza. Estas son las cuestiones que tenemos que tratar de trabajar, habida cuenta de que la militarización no ha servido y la reducción de daño tampoco, y que esto va a seguir creciendo. Hoy van a seguramente hablar otros panelistas y van a explicar cómo crecen geométricamente la cantidad de drogas. Lo que se dijo de Afganistán es cierto. Se ha invadido Afganistán y ha crecido la producción de opio en Afganistán, ¿sí? En la zona de los talibanes y en la zona de los no talibanes. O sea, esto es un negocio que ya está incorporado dentro del sistema capitalista mundial y si no lo vemos como tal, hay que empezar a desmantelarlo y para desmantelarlo y no plantear utopías, cada sociedad tiene que empezar a defenderse. Y empezar a defenderse significa esto, crear las redes de cultura, crear las redes de deporte, crear una reinserción laboral efectiva para las personas que son rescatadas de las adicciones o de la trata. Hemos fracasado internacionalmente, esto hay que admitirlo. Todos los programas que se han hecho para reinsertar a víctimas de trato, víctimas de adicciones en el mundo laboral han fracasado porque se han basado en cuestiones de cooperativas o cuestiones de laissez-faire, cuando lo que hay que garantizarle es un trabajo genuino, efectivo a esa persona y no dejarla librada a su propia suerte. Entonces, si cada víctima de las adicciones que rescatamos, ¿sí? Y que con el afecto comunitario, con el apoyo de un centro de recuperación estatal y con la efectiva garantía de que va a tener un trabajo, ¿sí? Ingresa a trabajar, recupera su dignidad. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Porque lo que el crimen organizado ataca es la vida, la libertad y la dignidad, y lo que tenemos que salir a defendernos como sociedad es precisamente en rescatar y recuperar la vida, la libertad y la dignidad. En muchos países tenemos leyes en las cuales las personas que tienen capacidades especiales tienen un cupo para ingresar de alguna manera laboralmente a nivel estatal o a nivel privado, incluso con alguna exención impositiva a las empresas que lo hacen. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las víctimas de trata? ¿Por qué no hacemos lo mismo con las víctimas de adicciones? Si somos todos conscientes que cuando la víctima de trata o la víctima de adicciones finalmente recuperada después de un largo y tortuoso proceso de años, cuando va a buscar trabajo, nadie le quiere dar trabajo. Esto es una realidad. Nadie le quiere dar trabajo porque no puede acreditar una historia laboral, porque estuvo un montón de años siendo explotado, siendo víctima de adicciones y otra serie de años recuperándose. Entonces, cuando va a pedir trabajo en esta sociedad de consumismo desenfrenado, en esta sociedad tecnocrática, obviamente no hay historia laboral. Entonces, ¿qué pasa con esa víctima que se recuperó?
vuelva a frustrarse, vuelva a una situación de vulnerabilidad, y lo más probable es que vuelva a ser revictimizada, por la vía de la droga o por la vía de la trata. Por lo tanto, estamos gastando un montón de dinero ineficientemente para que al final del camino, en los pocos casos en que se logra acompañar a una víctima hasta el final del camino, también se fracase. Ahora, ¿esto implicaría un gasto presupuestario enorme? No, porque si nosotros fuéramos incautando los bienes de la mafia y llegáramos hasta los bancos y los paraísos fiscales, por el contrario, yo creo que tendríamos superávit. Es más, nos sobraría plata, sobraría dinero. Por el contrario, no significaría ningún gasto adicional para el Estado. Y si no, fíjense en el fruto económico de los más de 22.000 bienes que han sido incautados en Italia con la ley Pío La Torre. O sea, claramente, si se quiere avanzar, se puede avanzar, y hay algunos pequeños modelos o ensayos que han hecho las sociedades en los cuales es posible, digamos, que tratemos de recrearlos en el contexto de lo que significa el Laudato Si. Voy, terminando. Pensamos que Latinoamérica en particular no puede depender de agencias externas como la DEA, porque la DEA, objetiva o subjetivamente, cada uno que opine como le parezca, la DEA muchas veces opina en función de la regulación de su propio mercado y no en función de ayudar a los países latinoamericanos. Por lo tanto, los países latinoamericanos tendrían que tener su propia inteligencia, porque el combate contra las drogas no es militar, es 90% inteligencia y 10% militar. Y ese 90% de inteligencia tiene que ser local, ¿sí? Tiene que defender los intereses propios regionales, los intereses de la gran patria sudamericana. Por lo tanto, tendríamos que tener nuestra propia oficina de inteligencia latinoamericana y tendríamos que tener, y esto a escala mundial, cortes penales, ¿sí?, que atiendan los delitos transnacionales de crimen organizado, de manera tal de que haya árbitros neutrales, porque naturalmente si tenemos crimen organizado en diferentes países, por ejemplo en Latinoamérica, es porque hay sectores del Estado, ¿sí?, en estado de mafiosidad, que son cómplices de estos delitos. Por lo tanto, lo más aconsejable sería que un tribunal imparcial, integrado por una representación ecuánime de los países latinoamericanos, pueda, digamos, juzgar esos delitos, lo mismo a escala europea, lo mismo a escala asiática, lo mismo a escala de Oceanía y, por qué no, también de Norteamérica. Es decir, cortes penales transnacionales que investiguen específicamente el delito de crimen organizado y que tengan el norte puesto en la incautación, en la reparación, en la reutilización, en la persecución de la ruta del dinero, creo que serían cosas aconsejables. Para terminar, porque creo que ya se me fue el tiempo, bueno, básicamente que el crimen organizado forma parte de un sistema que ya ha generado millones de refugiados, millones de esclavizados, millones de migrantes en situación de desesperación, millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Sobre esa arena, sobre ese caldo de cultivo, crece este capitalismo aventurero que hunde sus raíces en la cultura de la muerte, y lo que tenemos que apostar básicamente es a la cultura de la vida. Y esta cultura de la vida tiene que ser precisamente generar sociedades inclusivas, es decir, sociedades donde el descarte no exista, sociedades que pongan el centro en la mujer y en el hombre, sociedades que pongan el centro en la fraternidad humana, sociedades en las cuales la cultura, el deporte y el trabajo sean de alguna manera el trío a través del cual volvamos a dotar de sentido a la existencia de miles de jóvenes. En la medida en que no hagamos esto, todo lo que discutamos sobre el narcotráfico, al próximo año vamos a discutir lo mismo, pero con las estadísticas más agravadas. Yo creo que el Laudato Si nos permite ver las cuestiones concatenadamente, nos permite ver el problema integralmente, y no podemos olvidarnos que el tema del narcotráfico ha tenido un crecimiento extraordinario a caballo justamente de todos estos males que Francisco diagnostica muy bien, pero que tienen solución, y que tienen solución a partir de recuperar el espíritu inicial que en la Biblia estaba en la comunidad de bienes, o si quieren, de las misiones jesuíticas, ¿no? Un trabajo fraterno, un trabajo en comunidad, y un trabajo donde ninguno es nada, sino es en relación con todos, es decir, en un esquema de fraternidad. Muchas gracias.